Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de inecuaciones con valor absoluto. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente. Determine el conjunto solución S, subconjunto de R, de la siguiente inecuación con valor absoluto. Para poder trabajar esta inecuación, lo que haremos primero será definir los valores absolutos. Como sigue. Pongamos acá solución. Consideremos lo siguiente. Primero vamos a definir el valor absoluto de x más 7, el cual está definido de esta manera. Será x más 7 para todos los x que son mayores o iguales que menos 7, y será menos x más 7 para todos los x que sean menores que menos 7. Y además vamos a definir el valor absoluto de 2x menos 4, que va a estar dado por 2x menos 4 para todos los x que sean mayores o iguales que 2, y menos 2x menos 4 para todos los x que sean menores que 2, ¿ya? Para poder definir estos valores absolutos solamente debemos basarnos, ¿cierto?, en la definición original del valor absoluto de a, que es a para todo a mayor o igual que 0, y que es menos a para los a menores que 0, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo que para resolver una inecuación o ecuación con valor absoluto, lo que ustedes pueden hacer es trazar una recta real, y con esa recta real ustedes podrán visualizar, ¿cierto?, la cantidad de casos que hay en esta, ¿ya? Entonces, pongamos acá. Luego, para la recta real solamente vamos a dibujar una recta real que estará de esta manera. Y en esta recta real vamos a posicionar estos numeritos, que sería el menos 7 y el 2. Tiene que ir en orden, ¿ya? Entonces acá ponemos el menos 7 y acá vamos a poner el 2. Cuando nosotros ubicamos estos números en la recta real, automáticamente aparecen los casos de la inecuación. En este caso, miren, tenemos esos que serían los menores que menos 7, los que van a estar entre menos 7 y 2 y los que van a ser mayores que 2. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos con los valores absolutos de arriba definidos y nuestra recta real, podemos ubicar las expresiones en esta recta real, ¿ya? Acá, miren, dice primero que para los mayores que menos 7, el valor absoluto de x más 7 es exactamente x más 7. Por ende, vamos a poner acá, miren, x más 7 acá y x más 7 acá. Y sabemos que para los menores que menos 7, la expresión es menos x menos 7. ¿Ya? Ahora, hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero con el otro valor absoluto. Para los mayores que 2, tenemos la expresión 2x menos 4. Y para los menores que 2, tenemos 4 menos 2x. Estas expresiones, miren de acá, son las que se obtienen al ingresar el signo que está puesto aquí, ¿ya? Al igual que el signo que está acá, para el caso de la otra expresión. Con esto solamente, ¿cierto?, nos basta resolver esta inecuación considerando los casos que acabamos de comentar. O sea, primero, para allá, ¿cierto? El otro caso será entre medio de estos dos números. Y el último caso será para los mayores que 2, ¿ya? Entonces, ahora analizaremos, ¿cierto? Analizaremos la inecuación por casos. Eso vamos a hacer. Ya, ¿cómo quedaría esto entonces? Pongamos acá, ¿cierto? Caso número 1. Caso 1. Para el caso 1 vamos a considerar los x que son menores que menos 7. ¿Ya? De acuerdo a lo que nosotros tenemos acá definido en nuestros valores absolutos, justamente tenemos un caso que sea ese, para los x menores que menos 7. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Solamente recuerden que es reescribir nuestra inecuación original, que en este caso sería x más 7 menos 2x menor, ¿cierto?, que 2x menos 4. Y lo que vamos a hacer es escribirla, ¿cierto?, bajo la restricción del caso. ¿Qué caso? El que está aquí. El que está aquí puesto, ¿ya? Entonces, sería, para los menores que menos 7... Ahí miren, ustedes pueden ver la recta real. El valor absoluto de x más 7 es menos x menos 7. Después tenemos el menos 2x menor que. Y después, para los menores que 7, el otro valor absoluto
es 4 menos 2x. Y con eso, ¿cierto? Ya tenemos una inecuación de primer grado, ¿sí? Acá solamente me basta resolverlo. No es tan complejo resolver esta inecuación. Nos quedaría, ¿cierto? Por ley de la cancelación, en la desigualdad, ¿cierto? Tenemos que esas dos expresiones las podemos cancelar. Nos quedaría menos x menor que 11. Acá miren, con esto podemos observar que esto sucederá siempre que el x sea mayor que menos 11. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí hay que comenzar a interpretar, ¿cierto?, estos resultados. Nos dice que para que se cumpla la inecuación que está aquí, ¿cierto?, los x van a ser mayores que menos 11, pero esos x son mayores que menos 11 porque teníamos un caso inicial, o sea que los x sean menores que menos 7, ¿ya? O sea que sucede lo que nos acaba de dar, pero bajo la restricción del caso. Luego, para poder escribir, ¿cierto?, el conjunto solución de este caso, lo que tenemos que hacer es intersectar ambas condiciones, ya que lo que nos resultó, ¿cierto?, es gracias a la intervención del caso que acabamos de definir. Por ende, la intersección estaría dada por el intervalo, ¿cierto?, desde menos infinito hasta menos 7 abierto, intersectado desde el menos 11 abierto hasta más infinito. Es claro, ¿cierto?, que la intersección entre esos dos conjuntos está dada como sigue: desde menos 11, ¿cierto?, hasta menos 7 abierto en ambos casos. O sea que el primer caso, ¿cierto?, tiene esa solución, ¿ya? Ustedes esto, si no lo logran visualizar, tracen una recta real, posicionen el menos 7 y el menos 11 y intersecten, ¿ya? Con eso ustedes deberían obtener el mismo conjunto solución que yo acabo de obtener, ¿ya? Vamos con el caso número 2. Caso 2. Ahora, miren acá. De acuerdo a nuestra recta real, nosotros dijimos que el primer caso era los menores que 7. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es analizar entre menos 7 y 2, que sería el caso que se encuentra en el centro, ¿ya? Ahora, acá miren, tenemos el menos 7 abierto en el primer caso, entonces ahora en el segundo lo vamos a considerar cerrado. Es decir, los mayores o iguales que menos 7, ahí miren el x, y menor que 2. Que era nuestro, ¿cierto?, segundo número que teníamos en nuestra definición de los valores absolutos, ¿ya? ¿Cómo vamos a seguir, ¿cierto? Exactamente igual al caso anterior. Vamos a escribir de nuevo nuestra inecuación con valor absoluto y la vamos a trabajar, ¿cierto?, de acuerdo al caso en el que estamos puestos. O sea que, en este caso, ¿cierto?, tenemos nuestra inecuación equivalente. Ahora, el valor absoluto de x más 7, ¿cómo se comporta para los mayores, ¿cierto?, que menos 7? Bueno, él se comporta como x más 7. Ahí, miren, nos quedaría eso y ahí. Menor que 2x menos 4. ¿Cómo se comporta ese valor absoluto para los menores que 2? Bueno, él se comporta como 4 menos 2x. Eso recuerden que lo pueden visualizar, ¿cierto?, en nuestra recta real. Estamos en este y en esta expresión, ya que son justamente las que fueron ingresadas, ¿cierto?, en esta inecuación. Ahora solamente vamos a resolver esta inecuación, que es de grado 1, no tiene mucha dificultad. Acá, miren, podemos observar que por ley de cancelación ellos dos se cancelan. Y me quedaría directamente que el x es menor que 4 menos 7, o sea, x menor que menos 3, ¿ya? Y con eso tenemos, ¿cierto?, ya la condición de nuestro segundo caso. Ahora recuerden lo mismo que antes. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, dice, serán los x menores que 3, que es la solución de esta inecuación de ahí. Y recuerden que esa inecuación aparece gracias, ¿cierto?, a la restricción de nuestro caso. O sea, que estamos entre menos 7, ¿cierto?, y 2, cerrado en el menos 7. Entonces, para poder escribir, ¿cierto?, nuestro conjunto solución de este caso, que vamos a llamar S sub 2, ¿cierto?, vamos a poner el intervalo del menos 7 al 2 abierto, miren ahí, intersectado, ¿cierto?, con la condición que me acaba de dar, que en este caso sería desde el menos infinito hasta el menos 3 abierto. Si ustedes intersectan, ¿cierto?, estos dos conjuntos, claramente me va a quedar entre menos 7 y menos 3 abierto. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la solución de nuestro segundo caso, ¿ya? Vamos entonces ahora al tercer caso. Ya, entonces vamos, ¿cierto?, con nuestro caso número 3. Caso 3. Ahora, deberíamos tomar, ¿cierto?, los mayores o iguales que 2, ya que en el caso número 2 pusimos menores estricto que 2. Entonces, vamos a actuar de la misma forma como antes. Vamos a volver a reescribir, ¿cierto?, nuestra inecuación, que sería esa.
menor que valor absoluto de 2x menos 4. Y vamos a ponerla, ¿cierto?, bajo la restricción del caso. O sea, ¿cómo se comportan los valores absolutos en ese caso? Para el x más 7 en valor absoluto para los mayores o iguales que 2, se comporta como x más 7. Le vamos a restar el 2x y después al otro lado, ¿cierto?, al lado derecho de la desigualdad, nos preguntamos cómo se comporta el valor absoluto de 2x menos 4 para los mayores o iguales que 2. Recuerden que en este caso, ¿cierto?, es solamente 2x menos 4. ¿Ya? Esto recuerden que lo pueden visualizar en su recta real, la que dibujamos más arriba. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, nos queda claramente una inecuación simple porque es de grado 1. Entonces, acá podemos reducir términos semejantes y nos quedaría, ¿cierto?, menos 3x menor que menos 11. Y si resolvemos eso, claramente nos quedaría x, ¿cierto?, mayor que 11 tercios. ¿Por qué se cambia la desigualdad ahí? Porque claramente, miren, aquí tenemos un menos 3 y ese menos 3, ¿cierto?, dividiría al menos 11 y como es un número negativo, cambia la desigualdad. Entonces nos quedaría esa condición. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos este resultado? Nuevamente, ¿cierto?, nos da esta condición de aquí y recuerden que eso es la solución de esa inecuación. Pero esa inecuación aparece gracias, ¿cierto?, a la restricción del caso. Por ende, para poder escribir, ¿cierto?, nuestro conjunto solución del tercer caso, vamos a tener que intersectar el intervalo desde el 2 hasta el más infinito, cerrado en el 2, ¿cierto?, intersectado con el conjunto que va desde el 11 tercios hasta el más infinito. ¿Ya? Si ustedes dibujan eso en una recta real, ustedes van a poder visualizar, ¿cierto?, que nos queda desde el 11 tercios hasta el más infinito. ¿Ya? Porque el 11 tercios es mayor que 2, ¿sí? Por esa razón nos quedaría solamente ese intervalo. Ahora, como ya tenemos la solución de los tres casos, solamente nos falta hacer una sola cosa. Sería obtener el conjunto solución final, ¿ya? Pongamos acá entonces, finalmente, el conjunto solución está dado por. ¿Cómo quedaría dado aquí? Bueno, solamente ustedes ponen S sub F. Acá pueden, ¿cierto?, notar que esto sería la unión entre S sub 1, S sub 2 y S sub 3. ¿Por qué uniones? Porque recuerden que separamos, ¿cierto?, nuestra recta real en casos y por ende la X, que es la solución de nuestra inecuación, ¿cierto?, puede pertenecer a uno de esos conjuntos. O sea, puede estar en el primero o en el segundo o en el tercero. Si nosotros hacemos, ¿cierto?, la unión de estos casos, nos quedaría lo siguiente. Recordemos que el primer conjunto, ¿cierto?, solución fue desde el menos 11 al menos 7, abierto, ¿cierto?, en el menos 7, unido desde el menos 7 cerrado hasta el menos 3, y en ese caso el menos 3 está abierto, unido, ¿cierto?, al conjunto que acabamos de obtener, que sería 11 tercios hasta el más infinito. ¿Ya? Si ustedes unen eso, bueno, claramente miren los dos primeros se separan aquí, miren, en el menos 7, pero en el segundo está el menos 7, entonces nos quedaría un solo intervalo ahí, podemos poner desde el menos 11 hasta el menos 3 abierto en ambos casos, ya que el menos 7 fue incluido, unido, ¿cierto?, al conjunto que va desde el 11 tercios hasta el más infinito. Y de esa forma, ¿cierto?, obtenemos el conjunto solución final de nuestra inecuación que teníamos al inicio, en la que está ahí. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.